Sean todos bienvenidos. En esta ocasión veremos cómo realizar una aplicación CRUD utilizando el lenguaje de programación Go. Go es un lenguaje de programación realizado por Google, de ahí proviene su nombre. También se lo conoce como Golang o simplemente como Go. Para la base de datos utilizaremos SQLite, ya que es una base ligera y está muy bien para el ejemplo, ya que solamente se necesita un pequeño archivo para hacer el CRUD. Como recordemos, el CRUD son las iniciales para las operaciones de creación, lectura, actualización y borrado de los datos. El contenido de esta presentación será conceptos de Go, algunas características de este lenguaje de programación y obviamente realizaremos un ejercicio práctico explicado paso a paso. Entonces, como se mencionó antes, Go es un lenguaje de programación concurrente y compilado. Está inspirado en la sintaxis del lenguaje C. Go es compatible con sistemas operativos Linux, Mac, Windows, entre otros, es decir, es un lenguaje multiplataforma. Algunas características importantes de Go son las siguientes. Este lenguaje de programación es open source, es decir, es código abierto, se lo puede descargar de internet y se lo utiliza sin ningún problema, no es necesario pagar ninguna licencia, es totalmente gratis. Hasta el día de hoy es totalmente gratis. No se sabe, tal vez en un futuro tenga algún costo, pero hasta el tiempo actual es gratis. Otra característica importante es que su sintaxis es muy similar a C. Es decir, si tú ya conoces o sabes programar en lenguaje C, realmente se te va a hacer muy fácil entender la sintaxis de programación de este lenguaje. El tipado que utiliza Go es estático y su rendimiento es comparable al de los lenguajes tradicionales C y C++. Go tiene muchas características de lenguajes dinámicos como Python, razón por la cual muchas aplicaciones modernas se pueden realizar sin ningún problema. Go provee de un recolector de basura para las variables o código que ya no se esté utilizando, entonces el garbage collector los va eliminando de memoria para evitar ocupar ciertos recursos de manera innecesaria. Algo importante también es que el binario de Go tiene la característica de compilación cruzada, es decir que para ejecutar estos programas se necesita un compilador, pero se puede utilizar un compilador externo. Para este ejercicio nosotros utilizaremos el compilador Cygwin o Cygwin. Go admite el paradigma de programación orientada a objetos, es decir que se puede de cierta manera aplicar los conceptos de encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Además de ello, Go utiliza la concurrencia a través de unas rutinas que se denominan Go rutinas. Este lenguaje de programación también está enfocado en sistemas con múltiples procesadores. Ya entrando en el ejercicio práctico, entonces como objetivo de esta práctica vamos a desarrollar una aplicación Go utilizando SQLite para gestionar la base de datos, ya que vamos a crear una capa de persistencia. Los requisitos para la práctica que vamos a realizar son los siguientes. Vamos a necesitar 4 componentes: un editor de texto, un compilador, un gestor de base de datos y obviamente un framework o alguna librería para la parte frontal, para el front-end.
aquí en el video te muestro algunos ejemplos de componentes que se pueden utilizar. En mi caso, para el editor de texto estaré utilizando Visual Studio Code. En la parte inferior de la descripción te estaré dejando los enlaces si deseas descargarte y realizar la práctica de la misma manera que yo lo voy a hacer. Entonces, para descargarnos el editor de texto, simplemente presionamos en el link que está señalado en este momento. Y luego que se cargue la página, simplemente presionamos en el botón descargar. Obviamente la versión que te descargues tiene que ser compatible con tu sistema operativo. En este caso mi editor de texto es para Windows, entonces descargaré la versión compatible con Windows. De la misma manera, para descargar el compilador, pulsamos en el enlace y vemos la versión que sea compatible con el sistema operativo. En este caso yo necesito una versión para Windows de 64 bits. Simplemente pulsamos en el enlace y lo descargamos. Como gestor de base de datos utilizaremos SQLite Database Browser. Entonces igualmente presionamos en el link de descarga y luego descargamos la versión que sea más idónea para el trabajo. En este caso tenemos la versión 3.12 y la versión 3.11. Finalmente, para la parte del diseño utilizaremos Bootstrap, pero lo haremos a través de el CDN, es decir, que lo utilizaremos de manera externa. El Bootstrap no lo vamos a descargar, simplemente copiamos el enlace y este enlace lo vamos a pegar como referencia en el código. Entonces, luego de que hayas instalado las aplicaciones, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar Visual Studio Code. Esperamos un momento que se cargue la interfaz gráfica. Y luego ya podemos empezar a desarrollar la aplicación. Entonces, si es la primera vez que te instalas este editor, probablemente te aparezca en esta forma. Entonces vamos a Archivo y vamos a abrir carpeta. Entonces, en mi caso, en la carpeta Documentos creé una carpeta llamada CRUD-Go. Esa carpeta va a ser la carpeta raíz del proyecto. Una vez que hayamos referenciado la carpeta, lo primero que tenemos que hacer aquí en esta carpeta raíz es crearnos un archivo con extensión .go, y este archivo lo vamos a llamar main.go. El código CDN de Bootstrap por el momento le vamos a pegar aquí utilizando un comentario, y más adelante ya les explicaré dónde vamos a utilizar esta línea de código. Vamos a empezar a programar la aplicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar los paquetes que vamos a necesitar. Entonces en este caso necesitaremos el paquete database para la base de datos, el paquete log para escribir los registros, el paquete net HTTP para hacer las respectivas peticiones a través de las páginas HTTP, y vamos a necesitar otro paquete llamado text template, que es para manejar los diferentes archivos. Adicionalmente a eso vamos a necesitar un paquete que está almacenado en GitHub,
para gestionar la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una estructura tipo empleado. Como datos del empleado vamos a ponerle un ID, un nombre, un cargo y un salario. El nombre y el cargo van a ser cadenas de texto, mientras que el ID y el salario van a ser de tipo entero. Luego vamos a crear una función para conectar con la base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crearnos un objeto de base de datos, y con el método open le vamos a indicar que es una base de datos SQLite y que va a estar situada dentro de la raíz y que se va a llamar base.database, es decir, no va a estar en ninguna subcarpeta. A continuación vamos a ejecutar la instrucción SQL create table if not exist empleado, es decir, si es que la tabla empleado no existe, tiene que crearla. Como parámetros de la tabla vamos a definir el ID como clave primaria. Además vamos a decirle que sea auto incremental para que se vaya creando automáticamente. Para el nombre vamos a definir un varchar de 30 caracteres. Para el cargo también definiremos un varchar de 30 caracteres. Y para el salario vamos a definirle un tipo de dato entero. Luego vamos a definir una condicional para detectar el error. Entonces, si es que existe algún error, vamos a llamar a la función panic y desplegar el respectivo error. Si es que no sucede ningún error, vamos a mandar a imprimir el siguiente mensaje: base de datos conectada. Entonces con esto sabremos que al menos la conexión está bien si es que se despliega este mensaje. Si es que todo está bien, vamos a retornar la base de datos. Luego vamos a codificar la función main. La función main es la función que ejecuta el código, la función principal. Entonces vamos a verificar que realmente esté conectándose con la base de datos. Entonces aquí nos da error porque no estamos utilizando los módulos net y text template. Entonces vamos a comentarle y luego vamos a volver a ejecutar la instrucción. Para ejecutar un programa en Go, simplemente se debe escribir Go run y el nombre del programa, en este caso main.go. Como podemos ver, ya se creó la base de datos y efectivamente está con el nombre base.db. Ahora con el gestor de base de datos podemos verificar el contenido. Entonces vemos que por el momento no nos está creando ninguna tabla. Vamos a revisar el código y efectivamente corregimos un pequeño error de sintaxis. Volvemos a ejecutar el programa y efectivamente ahora ya tiene los campos y ahí tenemos la tabla empleado, ID, nombre, cargo, salario.
Vamos a crear una carpeta y la vamos a llamar vista, y ahí vamos a crear las plantillas para la parte frontal, es decir, las páginas web que el usuario va a ver en el navegador. Entonces el primer template se va a llamar edit.tmpl. Necesitamos ponerle con esa extensión, ya que los archivos que tienen extensión tmpl son archivos plantillas que se utiliza en Go. Estos archivos permiten embeber código JavaScript o código de lógica de negocio para aplicar diferentes métodos y con esto hacer que nuestra aplicación sea mucho más funcional. Entonces los archivos que son .tmpl son utilizados en aplicaciones web sobre todo. Vamos a crear las demás plantillas. Entonces tenemos para las páginas web un encabezado y un pie, entonces se van a llamar header.tmpl y footer.tmpl. La página principal la vamos a llamar index.tmpl. Vamos también a mostrar los datos de manera individual y para ello necesitamos una plantilla llamada show.tmpl. Y para el menú de opciones, obviamente la página menú.tmpl. Luego vamos a proceder a realizar el código para enlazar los métodos con las respectivas páginas templates que hemos creado. Entonces vamos a empezar a hacer los métodos CRUD. Entonces lo primero que necesitamos es una variable tmpl que nos apunte a la carpeta vista. Entonces con el método parseGlob le indicamos que dentro de la carpeta vista están todos los documentos templates. Vamos a descomentar los paquetes porque ahora ya vamos a hacer uso de ellos. Lo primero que vamos a hacer dentro del CRUD es codificar la página index. Dentro de esta página se va a mostrar la lista de registros. Entonces vamos a crear la función index. Dentro de esta función vamos a mandar dos parámetros. Un parámetro w, que es un objeto HTTP response Reuters, y otro objeto que es el HTTP request, para manejar las peticiones y las respuestas entre los diferentes archivos HTTP. Entonces la conexión como base de datos la vamos a mandar en un objeto llamado database. Entonces el primer paso va a ser conectarse con la base de datos. Luego de eso vamos a crear un objeto llamado cell_database, una variable llamada cell_database, y en esta variable vamos a almacenar lo que devuelva el siguiente query. Como necesitamos todos los registros, realizamos un select asterisco from empleado y lo vamos a ordenar descendentemente por ID. Vamos a mandar la función de error. Entonces si por alguna razón esta sentencia SQL falla, ahí se muestra un mensaje de pánico. Caso contrario, lo que devuelva lo vamos a guardar en una variable emp. Además de eso, crearemos una lista de empleados, una lista vacía, que es en donde almacenaremos todo lo que devuelva la base de datos. Entonces vamos a recorrer la lista de registros por medio de un for, y aquí vamos a crear una variable para cada campo. Entonces creamos una variable ID, una variable salario, una variable nombre
y una variable cargo con sus respectivos tipos de datos. Luego de ello vamos a escanear el objeto extraído desde la base de datos y obviamente vamos a mapear con los campos que existen dentro de la tabla, que también se llama ID, nombre, cargo y salario. Si es que existe algún error, se mostrará un mensaje de pánico. Caso contrario, vamos a empezar a extraer. Entonces vamos a utilizar las variables ID, nombre, cargo y salario que creamos anteriormente. Y luego este objeto empleado lo vamos a agregar en la lista de empleados que inicialmente estaba vacía. Entonces en el objeto REST, por medio del método append, vamos a agregar el objeto empleado. Luego de eso vamos a ejecutar el respectivo template para que allí se muestren los datos que acabamos de extraer en este momento, y dichos datos van a mostrarse en la página index. Luego de ello cerraremos la base de datos y con esto finalizaremos la primera función, que es simplemente para extraer la lista de todos los empleados. Luego la siguiente función que programaremos es una página para mostrar los datos del empleado, pero de manera individual. Entonces, por ejemplo, quiero ver los datos solo del empleado número 1. Entonces en esta página se podrá visualizar de esa manera. Vamos a crear una función y la vamos a llamar show. Entonces lo que estamos haciendo es que cada nombre de función sea igual a cada nombre de template, para que sea más fácil y comprensible su codificación. De la misma manera creamos esta función con dos parámetros, un parámetro response writer y otro parámetro request. Es muy similar a la función de arriba. Creamos la conexión con la base de datos. La única diferencia aquí es que en lugar de tener todos los datos, vamos a irlo filtrando por medio de la instrucción url.query.get id, es decir, filtrando por medio del id. Luego en la variable cell database vamos a ejecutar el siguiente query: select asterisco from empleado where id, es decir, donde el id va a ser igual al NID, es decir, al id que estamos analizando, es decir, el id que queramos nosotros observar. Luego, de manera similar, mandamos la función de error y aquí ya no crearemos la lista de empleados, sino solamente un empleado. Entonces un objeto tipo empleado. Vamos a crear un for. De manera similar crearemos las variables y extrayendo cada campo del objeto lo haremos empatar con cada variable que hemos creado, de manera similar a lo que hicimos arriba. La única diferencia aquí es que ya no necesitamos
la variable res, porque es solamente un objeto, ya no es una lista de objetos. Entonces, al ejecutar el template, en lugar de referenciar a la variable res, lo que tenemos que hacer es referenciar a la variable emp, es decir, al empleado que se extrajo según el ID correspondiente. Entonces, de esta manera ya podemos filtrar cada empleado por su respectivo ID. Entonces eliminamos esta línea que ya no necesitamos y cambiamos la variable de referencia. En lugar de res, ahora la variable es emp, de empleado. Y listo. Entonces, de esta manera muy sencilla ya hemos hecho los dos primeros pasos del CRUD. Vamos a mostrar un mensaje, servidor corriendo en HTTP, localhost, y obviamente necesitamos un puerto. En este caso utilizaremos el puerto 8080. Luego del paquete HTTP vamos a llamar al manejador de funciones handlefunc, y aquí lo único que necesitamos es un path y el nombre de la función. Entonces, en el path principal ponemos la función index y en el path show la función show, porque bueno, hasta ahora son las dos únicas templates que estamos utilizando. Y luego llamamos al método listenAndServe para definir el respectivo puerto. Entonces, en esta práctica utilizaremos el puerto 8080 y el siguiente parámetro es un parámetro de estado indefinido que se llama nil. Se puede utilizar cualquier puerto alto. Entonces, de pronto, si tienes el puerto 8080 utilizado por otra aplicación, podrías utilizar el puerto 3000, 4000, 5000 sin ningún problema. Entonces, ahora en este momento vamos a verificar que no exista ningún error de sintaxis. 2 horas después. Go es un lenguaje fuertemente tipado, entonces hay que tener cuidado también con lo que son mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a verificar que todo esté bien escrito, que no haya errores de sintaxis. A ver, aquí tenemos un error. Un error en los parámetros, en response writer y en request. Entonces veamos qué puede ser. A ver, tenemos el mismo error en las dos funciones. Sí, una T estaba de más. Writer es con una sola T. Listo. Vamos a ejecutar la aplicación y ahí tenemos servidor corriendo en localhost. Verifiquemos localhost 8080. Presionamos enter y listo. Ahí está la página web. Ahí está el template. Está vacío porque no le hemos escrito nada, pero está funcionando bien. Lo único que tendríamos que hacer en este momento es empezar a programar los templates, es decir, las páginas web donde se va a mostrar los elementos HTML. Entonces empecemos con el header. El header es la cabecera. Entonces vamos a definirle. Estos archivos, los comandos que no son HTML se deben escribir entre doble llave. Entonces definimos el header, luego empezamos a escribir el código HTML.
Entonces vamos a escribir el título de la página, el que va a salir en la cabecera, y le vamos a llamar CRUD. Luego de eso, aquí vamos a utilizar este link que era para el Bootstrap, pero de manera remota. Simplemente le copiamos, quitamos el comentario y listo. Con esto ya tenemos Bootstrap de manera remota. Luego vamos a empezar a codificar el body. Vamos a agregar un pequeño estilo simplemente para verle de una manera más elegante. Vamos a hacer que el body tenga un ancho de 720 píxeles con un margin 0 automático para que esté centrado. Solamente son cuestiones visuales. Y luego vamos a poner un título en la página con la directiva H1, y este título va a ser aplicación CRUD Go. Y con esto ya terminamos la plantilla de la cabecera con la palabra reservada end. Vamos ahora a codificar el footer. Entonces, de manera similar, definimos el nombre del template, que se llama footer, y luego vamos a poner las directivas HTML para el encabezado, para el pie de página. Entonces simplemente vamos a poner la directiva address, y aquí lo que vamos a hacer es a poner los derechos de autor, nada más. Entonces para el copyright ponemos ampersand copy y luego el nombre, digamos, del autor y derechos reservados. Finalizamos el body, finalizamos el HTML, y esto sería todo para el template del footer. El siguiente template vamos a hacerle el menú. Entonces, bueno, como son dos opciones, simplemente vamos a poner dos menús. Entonces el primer menú vamos a hacer que lo dirija a la página principal y se llama inicio, y el segundo menú vamos a hacer que dirija a la página nuevo y se va a llamar nuevo. Este template todavía no existe, así que por el momento no va a funcionar, pero ya lo vamos a dejar codificado en la página de la vista. Y con esto finalizamos el template del menú. Y vamos con el template del index. Entonces definimos el nombre del template, y aquí necesitamos vincular con los otros templates. Entonces vinculamos en primer lugar con el template header de la cabecera, luego vinculamos con el template menú, y luego sí procedemos a realizar el código HTML. Entonces vamos a poner un título de segundo nivel, lista de empleados. Luego vamos a hacer un div, un contenedor, y ahí empezaremos a mostrar todo lo que extraigamos de la base de datos. Entonces, para que se vea más elegante, vamos a utilizar una clase de Bootstrap que se llama container, una clase de contenedor, y luego vamos a empezar a definir la tabla. Entonces definimos la tabla, la cabecera de la tabla y el cuerpo de la tabla. Para que esta tabla se vea más elegante, vamos a agregarle una clase de Bootstrap llamada Table Borderer, es decir, para que la tabla tenga un borde y un tipo de letra un poco más elegante. Y vamos a definirle un borde igual a 1 para que no sea un borde demasiado tosco. Dentro de la cabecera de la tabla, lo primero que haremos es definir una fila
y dentro de esa fila vamos a definir algunas celdas. Entonces para ello vamos a utilizar la directiva th. Entonces la primera celda es ID, la segunda celda es nombre, la tercera celda es cargo, la cuarta celda es salario y al final una celda llamada operaciones, y esta celda va a tener una combinación de 3 celdas a su vez. Ya. Las operaciones que vamos a realizar son las operaciones del CRUD: editar, eliminar y mostrar. Listo, entonces es dentro del contenido de la tabla vamos a crear las respectivas celdas y aquí las vamos a llenar, pero de una manera dinámica. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta todo el rango de datos que se extrae desde la base de datos. Entonces para ir haciendo un barrido sobre cada parámetro utilizamos el punto. Entonces punto ID para extraer el ID, punto nombre para extraer el nombre y así sucesivamente. Entonces cada vez que va realizando una iteración sobre el objeto empleado, en cada celda se va llenando con su respectivo campo. En las celdas finales lo que vamos a hacer es poner sus respectivos enlaces para la operación CRUD. Esta operación CRUD toma como referencia el ID, es decir, si queremos ver un registro lo vamos a ver dependiendo o filtrando por su ID. Si lo que queremos es modificar un registro, lo vamos a modificar tomando como referencia su ID. Y de la misma manera, si lo queremos eliminar, lo vamos a hacer tomando como referencia el ID. Es decir que para estas 3 operaciones es fundamental el campo ID del empleado. Al final de este template vamos a llamar el footer y vamos a finalizar con la palabra end. Vamos a verificar que esté todo bien escrito, que no haya errores de sintaxis. Vamos a ver las demás templates. Aquí falta finalizar el template. Exacto, ahí ya está bien. Verifiquemos el index. Entonces veamos, al parecer todo está bien. Vamos a un poquito a tabular. Aquí hay un error. Entonces el rango o el bucle en este caso tiene un inicio, pero también debe tener un final. Exacto, entonces es básicamente como un for. Entonces en la línea superior inicia y en la línea inferior finaliza el bucle. Luego vamos a ejecutar la aplicación, vamos a actualizar y listo, ya nos muestra el estilo, pero aquí verifiquemos, hay un pequeño error. Sí, listo, es aquí en el estilo. Sí, en el estilo, en el estilo, en margin. Exacto, es margin 2.0 out. Sí, eso es lo que hay que corregir, ya que no se está centrando. Entonces guardamos los cambios, reiniciamos el servidor
y luego actualizamos y listo. Entonces ahí tenemos centrada la tabla. Vamos a proceder a crear unos registros en el gestor de base de datos. Tenemos 4 registros. Entonces estos 4 registros ya se están mostrando en la página web. Vamos a eliminar los registros que estaban mal escritos y solo tenemos ahora 2 registros. Entonces estos 2 registros vamos a actualizar la página web y listo. Entonces ahí tenemos. El video lo vamos a dejar en este punto. En una siguiente entrega realizaremos las operaciones pendientes que faltan del CRUD. Si te gustó el video, por favor dale like. Además de eso, considera suscribirte. Y si tienes dudas, sugerencias o algún tipo de pregunta, déjalo en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. En cursosonline.ga tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer. Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección. Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo cursosonline.ga e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.